Bien, hermanos, qué bueno que estamos por aquí en este día para compartir nuestro tiempo de reflexión bíblica diaria. Seguimos en nuestra semana 3, entramos al día 4. Vamos a hablar de la santidad en el cuerpo. Toda esta semana estamos hablando de la santidad como un estilo de vida, cómo es que se manifiesta esa santidad, cómo dejar de comprender la santidad como un asunto religioso, propio del esfuerzo humano, que muchas veces creemos que somos santos porque hacemos esto, hacemos aquello, oramos, ayunamos, etcétera, y le atribuimos a eso nuestra purificación, nuestra santidad, y nos creemos que por los ejercicios espirituales que hacemos y por las cosas que soltamos o las cosas que nos ponemos, etcétera, ya por eso podemos decir que somos santos, posiblemente mucho más simple que eso, pero mucho más profundo que eso. Entonces, a veces es más simple, pero más profundo, más significativo, de mayor impacto que lo que a veces creemos que estamos haciendo. De modo que ojalá que aprendamos la santidad desde el enfoque bíblico y que podamos ver la santidad no como resultado del esfuerzo humano, de las normas o las reglas a las que nos sometemos, de las prácticas religiosas que asumimos, sino que lo veamos como el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas y la entrega voluntaria y amorosa de nuestras conductas, actitudes, hábitos, pensamientos a Dios para agradarle a Él con todo lo que nosotros hacemos, como un acto de amor, de modo que no nos empuja la obligación o la regla, sino que nos impulsa el amor que tenemos al Dios que nos ama. Hoy veamos la santidad en el cuerpo. Oramos y comenzamos. Señor, gracias. En este día honramos y bendecimos tu nombre. Gracias por el privilegio maravilloso que nos brinda de poder compartir este tiempo de tu palabra con mis hermanos y hermanas. Te pido que sean todos bendecidos. Señor, que quienes participan de este tiempo, Señor, reciban tu Espíritu Santo en sus vidas, tu Espíritu que le guía al conocimiento, al discernimiento de tu propósito y de tu voluntad a través de tu palabra, Señor. Bendícenos a todo con tu gracia, con tu amor, que tu bendición nos alcance y nos fortalezca este día, Señor. Te pedimos, oh Dios amado, aleluya, que nos dé obediencia para poner en práctica lo que aprendemos de tu palabra y que nos ayude y nos dé sabiduría para poder compartir con otros el mensaje de tu palabra, Señor. Exáltate en nuestras vidas, llénanos de tu poder, llénanos de tu presencia y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La santidad en el cuerpo, Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 dicen, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este pasaje bíblico es profundo, tiene demasiado cosa. El apóstol comienza con una interrogante. ¿Ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es algo que nosotros no podemos como creyentes hoy ignorar. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros. El cuerpo, el Espíritu Santo está en nosotros, en nuestro cuerpo. Y el cuerpo lo tenemos de Dios y no de nosotros. De modo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nosotros y nuestro cuerpo lo tenemos de Dios y no de nosotros mismos. Algunos dicen que cuando el apóstol Pablo dice el cual está en vosotros se refiere al cuerpo que está en vosotros. Pero el apóstol Pablo está hablando del cuerpo y de la propiedad del cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo y el Espíritu Santo lo tenemos de Dios y nuestro cuerpo no es de nosotros. ¿Por qué el cuerpo no nos pertenece? Aunque sea aparentemente nuestro, ¿por qué no nos pertenece? ¿Por qué nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no es nuestro? Porque hemos sido comprados por precio. Y esa es la razón por la que tenemos que cuidar algo que ya no es nuestro, que es ajeno, porque ya hubo alguien, Jesús de Nazaret, que pagó el precio del rescate de nuestras vidas con su sangre. Y ahora somos administradores de una propiedad ajena. El cuerpo es propiedad
de Dios, administramos una propiedad que Dios compró pagando el precio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces hemos sido comprados por precio. Y eso debe producir en nosotros entonces la actitud de glorificar a Dios en nuestro cuerpo que le pertenece y en nuestro espíritu que fue limpiado por la sangre del Cordero. En una cultura que trivializa el cuerpo y lo usa para fines egoístas, lo hemos trivializado al punto de que la gente hace con su cuerpo cualquier cosa, incluso la gente se aborta y entiende que ese es mi cuerpo, yo puedo con mi cuerpo hacer lo que quiera. La gente cree eh, que es perro, que es gato, que es ave, que es cualquier cosa, entonces se, se enmascara de esa cosa que cree y le da a su cuerpo otra apariencia. La gente cree que puede mutilar su cuerpo para tratar de conseguir a través de mutilaciones el sexo que desea hacer porque no se encuentra cómodo en su cuerpo y entonces quiere mutilar su cuerpo para eh, llegar a ser lo que aparentemente en su mente él cree que es, todo lo cual es una pérdida de la identidad con la que Dios le creó y revela que hay una necesidad espiritual profunda a causa de haber perdido el rumbo de su propia identidad. La gente también se marca la piel a través de tatuajes, etcétera. Todo eso es hacer con el cuerpo que ya no nos pertenece lo que a nosotros nos parece para satisfacer y llenar vacíos. Y la cultura entonces trivializa el cuerpo. Hemos convertido el cuerpo en un lienzo para escribirnos, hemos convertido el cuerpo solamente en un depósito del cual podemos extraer lo que en un momento dado no nos gusta, hemos convertido el cuerpo en una simple caja a la cual le mutilamos y le cortamos para pasar a ser lo que nosotros querramos ser, y hemos convertido el cuerpo solo para soportar lo que nosotros queremos ponerle encima para que refleje lo que aparentemente nos identifica. Todo eso es trivializar el cuerpo y, como lo dice ese párrafo, para fines egoístas, porque es para satisfacción y llenar vacíos personales que debieron estar llenos por la obra de Jesucristo y de la palabra de Dios, pero que muchas veces rechazamos a Dios, hemos sacado a Dios y a su palabra de nuestras vidas y ahora no encontramos qué hacer para estar alegre, para estar contento, para estar satisfecho, y frente a todos esos vacíos, insatisfacciones, infelicidades, entonces trivializamos el cuerpo para sentirnos bien. ¿Por qué? Porque hemos sacado a Dios, que es el que sustenta la felicidad de nuestra vida. Pablo recuerda a los creyentes una verdad gloriosa. Nuestro cuerpo pertenece a Dios. No es un accesorio, no es un objeto, ni es un espacio neutral. Qué maravilloso. Nuestro cuerpo no es un accesorio. Lamentablemente mucha gente lo tiene como eso, como un accesorio. Nuestro cuerpo no es un objeto. También mucha gente tiene su cuerpo como un objeto, ni es un espacio neutral, es templo del Espíritu Santo. Los creyentes prestemos la atención a esto, porque esto es para nosotros los creyentes, la gente que está en el mundo, que no conoce a Dios, que no teme a Dios, que no conoce su palabra, que no respeta su palabra, que no cree en su palabra, no lo va a entender. Pero usted como creyente debe entenderlo. Su cuerpo no es un accesorio, su cuerpo no es un objeto y su cuerpo no es un espacio neutral. Su cuerpo es templo, templo del Espíritu Santo. La santidad no solo se vive en el alma, sino también en el cuerpo. Y ahora pasamos de capítulos anteriores en que hicimos énfasis en la santidad interior a ver cómo se refleja la santidad exteriormente. Honrar a Dios implica reconocer su presencia en nosotros y vivir de manera que nuestro cuerpo sea instrumento de adoración, pureza y servicio. Honrar a Dios implica reconocer la presencia de Dios en nosotros y vivir de manera que nuestro cuerpo sea instrumento para su adoración, para la pureza y para el servicio a Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. La santidad no es solo un asunto del alma, también involucra a nuestro cuerpo. Pablo nos recuerda una verdad gloriosa y profundamente pentecostal. El Espíritu Santo habita en nosotros. No visita, no pasa ocasionalmente de vez en cuando. El apóstol usa la palabra habitar, que es estar, posar, acampar permanentemente en nuestras vidas.
Nuestro cuerpo es su templo, su morada, su espacio sagrado. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo, espacio sagrado del Espíritu Santo. En una cultura que usa el cuerpo para el placer, para la apariencia o para el consumo, Dios nos llama a verlo como Él lo ve, un instrumento santo comprado por la sangre de Cristo. La santidad corporal no es un legalismo, es adoración, es reconocer que cada parte de nuestro cuerpo, de nuestro ser, pertenece al Señor. Y por eso el apóstol termina el pasaje que estamos leyendo diciendo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque cada parte de nuestro ser le pertenece a Dios. Ahora, la santidad corporal no es legalismo, pero fíjese cómo ocurre la santidad exterior. Ocurre a partir de la convicción, del discernimiento, de la certeza, del entendimiento de que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Ahora, como yo sé que mi cuerpo le pertenece a Dios y que no es un accesorio, que no es un objeto y que no es un espacio neutral, sino un templo, ahora yo uso mi cuerpo como templo del Espíritu Santo. ¿Qué coloco en mi cuerpo? La respuesta a qué coloco en mi cuerpo, qué me pongo en mi cuerpo, cómo visto mi cuerpo, cómo uso mi cuerpo, va a depender del recuerdo permanente de que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué voy entonces a hacer con mi cuerpo? ¿Qué voy a permitir entrar a mi cuerpo? ¿Qué voy a permitir reflejarle a mi cuerpo? ¿Qué voy a hacer con mi cuerpo? Se responde a partir de la conciencia de que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ahora que sé que es templo del Espíritu Santo, sé cómo visto el templo del Espíritu Santo, sé cómo cuido el templo del Espíritu Santo, sé cómo adorno el cuerpo del el templo del Espíritu Santo, sé cómo voy a usar el templo del Espíritu Santo, de modo que si primero tengo claro el concepto de templo y reconozco que mi cuerpo es templo, entonces voy a responder de forma adecuada a las preguntas de cómo visto el templo del Espíritu Santo, cómo presento el templo del Espíritu Santo, cómo adorno el templo del Espíritu Santo, cómo cuido el templo del Espíritu Santo, qué hago con el templo del Espíritu Santo, etcétera. De modo que la clave aquí es reconocer que nuestro cuerpo no nos pertenece y que es templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando cuidamos nuestro cuerpo, cuando lo mantenemos puro, cuando lo usamos para servir, estamos honrando al Espíritu que vive en nosotros. La santidad en el cuerpo es una respuesta agradecida al sacrificio de Cristo y una evidencia visible de su obra en nosotros. Otra vez es importante reconocer que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque ahora nosotros no estamos para satisfacer nuestros propios deseos con nuestro cuerpo, sino para satisfacer y complacer al dueño del cuerpo, que es Dios por medio del Espíritu Santo. De modo que eso de que yo hago esto porque el cuerpo es mío, yo me pongo esto porque el cuerpo es mío, nadie tiene que decirme nada porque mi cuerpo es mío. Otra vez, si la santidad va a ser por imposición, te va a molestar el que en un momento dado haya que decirte esto o aquello, tú no lo deberías usar. Pero una vez más, si la santidad es mi disposición natural a servir a Dios, al Dios que me ama, por amor y por lo que el Espíritu Santo produce en mí, entonces eso te va a llevar a entender que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que por lo tanto debe honrar a Dios con tu cuerpo. Y luego ya no es una imposición ni una regla litúrgica de la iglesia, no es un conjunto de códigos que nos dieron de cómo deben hacerse la cosa, sino que es mi corazón ajustándose a un principio que dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y como tal, como templo del Espíritu Santo, mi cuerpo debe adorar a Dios. Entonces ahora yo hago con mi cuerpo aquello que adora a Dios, no aquello que me agrada a mí, aquello que adora a Dios, no aquello que me gusta a mí, aquello que adora a Dios, no aquello con lo que yo me siento bien, aquello que adora a Dios. Yo me siento bien con eso, no importa cómo la gente se sienta, eso es envidia de la gente, todo eso son respuestas que están divorciadas del principio bíblico. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No se trata de si a ti te gusta, de si a ti te agrada, de si te cae bien eso, de si es que los demás tienen envidia, no. Se trata de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y con tu cuerpo tú tienes que adorar a Dios. No complacerte a ti mismo, no satisfacer tu ego y tus vanidades, agradar a Dios, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando tenemos esa convicción en nuestra mente y en nuestro corazón,
entonces nadie tiene que decirnos ni imponernos qué debemos hacer, porque en mi mismo interior está la respuesta de lo que yo debo hacer con mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Agradar a Dios. Esa es la respuesta, esa va a ser mi acción, agradar a Dios con todo lo que hago con mi cuerpo, porque mi cuerpo le pertenece a Él. ¿Cómo lo dice el apóstol? ¿No saben que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Empieza con esta pregunta, la identidad del creyente. Pablo confronta la ignorancia espiritual. Muchos viven sin recordar quién habita en su cuerpo. Y aquí la pregunta nos cuestiona, nos detiene un momento y nos hace pensar y recordar quién es el dueño de nuestro cuerpo. ¿No saben que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? No podemos ignorar eso. Eso no se nos puede olvidar. Eso no se nos puede ir de la memoria. Nadie entonces nos debería imponer qué hacer con nuestro cuerpo cuando nosotros sabemos que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Sabemos claramente lo que debemos hacer con nuestro cuerpo. Agradar a Dios, honrar a Dios, servir a Dios, adorar a Dios, alegrar el corazón de Dios. Y si eso es lo que debemos hacer, adorar, agradar, honrar, alegrar el corazón de Dios, entonces no es agradar, alegrar, deleitar ni propio deseo, ni la vista de otros. Es agradar, honrar, bendecir, servir, adorar a Dios. ¿Por qué? Porque eres el dueño de mi cuerpo es templo de su Espíritu Santo. El cuerpo no es un estorbo, sino que es un lugar donde Dios mora. Y el problema entonces no lo tiene mi cuerpo, el problema lo tengo yo cuando no reconozco que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y es un recurso que yo tengo para adorar a Dios, como tengo el alma para adorarlo, controlando mis pensamientos y como tengo mi espíritu para adorarlo desde mi interior, teniendo comunión con Él, de espíritu a espíritu, del mismo modo también yo tengo mi cuerpo como un recurso, como un instrumento para adorar a Dios con todo lo que hago con el cuerpo y debe reflejar mi consagración interior. Y aquí viene lo que he enseñado en las lecciones anteriores. Debe reflejar afuera lo que está pasando adentro, el cual está en vosotros, la presencia permanente del Espíritu Santo. No es una visita ocasional. El Espíritu Santo permanece en nosotros. Él reside en nuestras vidas. Su presencia santifica, guía y transforma desde dentro nuestro ser. De modo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros, residiendo, habitando, morando, estando continuamente para santificarnos, para guiarnos y para transformarnos desde dentro. La santidad corporal entonces es el resultado de la comunión del Espíritu y de la obra que el Espíritu Santo está haciendo dentro de mí. La santidad de fuera es el resultado del fruto del Espíritu Santo dentro, de esa obra del Espíritu Santo en mi interior. Número 3, y que no es vuestro. Es una renuncia a la autonomía del cuerpo, porque el cuerpo no lo controlo yo, sino que lo gobierna Cristo por medio del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo le dice a los creyentes, ese cuerpo no es de ustedes. El creyente no se pertenece a sí mismo. Cristo lo compró con su sangre. Y es lo que el apóstol Pablo usa más adelante en el versículo. Por eso ya yo no tengo autonomía sobre mi propio cuerpo. El apóstol Pedro decía, cuando yo era niño me vestía otro, ahora me viste Cristo. El apóstol Pedro habla de que ahora lo viste Cristo Jesús. Había un tiempo en que nosotros actuábamos cautivados por el pecado y hacíamos lo que satisfacía los deseos de nuestra carne. Ahora nuestro cuerpo no tiene esa autonomía de que yo hago lo que yo deseo hacer para satisfacer mis deseos, sino que yo hago lo que Cristo, que es el dueño de mi vida, quiere, y Él es el dueño de mi vida porque Él compró mi vida con su sangre en la cruz del Calvario. De modo que yo como creyente no me pertenezco a mí mismo, pertenezco a Cristo. Eso es santidad. La santidad implica rendir el cuerpo a Dios. La cultura dice, haz lo que quiera con tu cuerpo, pero el apóstol Pablo dice que el cuerpo no es tuyo, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debes glorificar a Dios con tu cuerpo.
Ahora, aquí, el número 4, el apóstol Pablo usa como razón justa y adecuada para poder gestionar nuestro cuerpo de forma correcta, de manera que agrade a Dios, usa como razón, como causa, han sido comprados por precio. La motivación a la santidad, la motivación a gestionar de forma adecuada mi cuerpo, la, la razón por la cual yo como creyente debo entender que no me pertenezco a mí mismo y que perdí la autonomía y gobierno de mi propio cuerpo, es que Cristo me compró con su sangre. Y como Él me compró con su sangre, entonces yo debo renunciar al control autónomo de mi cuerpo por mí mismo y dejar que mi cuerpo sea gobernado por su dueño, el que lo compró. Y para eso el Espíritu Santo habita en mí, para santificarme desde dentro y hacer posible que mi cuerpo refleje afuera lo que Él está produciendo dentro de mí. La redención no solo salva el alma, también reclama nuestro cuerpo. La santidad corporal también honra a Cristo Jesús. Y por eso en lección anterior le decía, no estoy diciendo que lo de afuera, lo del vestuario no es bueno. Si usted es capaz de poderse convertirse y dejar todo lo que desde fuera a usted le parece que no le agrada al Señor, eso está bien. Pero asegúrese de que además de estar dejando todo lo de fuera, lo visible, también esté cambiando dentro. La redención no solo salva el alma, también reclama el cuerpo, la santidad corporal también honra a Cristo Jesús. Y número 5 dice el apóstol, glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu que son de Dios. Ese es un llamado práctico. Nuestro cuerpo ahora tiene que ser para glorificar a Dios. Lo que hago con mi cuerpo, lo que le pongo a mi cuerpo, los accesorios con lo que adorno mi cuerpo, ¿agradan a Dios? ¿Glorifican a Dios? Es la pregunta lógica, mi hermano. Es la pregunta lógica. Nadie tiene que obligarte, nadie tiene que quitarte ni ponerte, nadie tiene que imponerte cosas. La pregunta lógica, lo que hago, lo que me pongo, los adornos, etcétera, agradan a Dios, glorifican al Dios que dio a Jesucristo su Hijo por mí en la cruz del Calvario. Glorifican al Dios que pagó el precio de la sangre de su único Hijo por mí en la cruz del Calvario. La respuesta debería ser sí, lo que yo hago agrada a Dios. Y la respuesta nunca debería ser yo hago lo que me gusta, lo que me agrada, con lo que me siento bien. No, mi hermano, porque es que nuestro cuerpo ya no es nuestro, es de Dios. Y por lo tanto, quien debe estar complacido con lo que yo hago con mi cuerpo es el dueño de mi cuerpo y el dueño de mi cuerpo es Dios y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en mi cuerpo y está trabajando desde dentro de mí para transformarme plenamente. De modo que debo preguntarme, ¿glorifica a Dios lo que yo hago? Es así como la santidad no se ve como algo impuesto, sino que se ve como algo que yo cedo voluntariamente, porque yo entiendo esto que el apóstol está diciendo y yo quiero vivir según esto que la palabra de Dios está diciendo. Luego nadie tiene que imponerme nada desde fuera. Yo quiero obedientemente, por amor, humildemente, de forma sumisa, comprensiva, yo quiero hacer las cosas como lo dice ahí la palabra de Dios. Y cuando yo decido eso, entonces ya nadie tiene que obligarme a nada. Como decía anteriormente, las reglas en la iglesia son el mínimo que se espera de un creyente y cuando en la iglesia tienen que llamarte la atención e imponerte una regla, quiere decir que tú como creyente no estás haciendo ni lo mínimo y tú estás para dar lo máximo. Tú estás para ser excelente, tú estás para hacer lo mejor posible y tú estás para hacerlo por amor, voluntariamente, con gozo, con alegría, con el deseo de agradar a Dios. No nos agradamos a nosotros mismos ni buscamos agradar a los hombres. Queremos agradar a Dios. La santidad se expresa en acciones concretas, pureza, disciplina, servicio y cuidado. El cuerpo es instrumento de adoración. Usar el cuerpo para su propósito correcto glorifica a Dios. Cuando uso el cuerpo para adorar a Dios, eso va a traer gloria a Dios. La santidad no es solo un asunto del corazón, es un estilo de vida que involucra todo nuestro ser. Dios habita en nosotros y su presencia dignifica nuestro cuerpo. Cuando cuidamos nuestro cuerpo,
cuando lo usamos para servir, cuando lo mantenemos puro, estamos honrando al Espíritu Santo. La santidad corporal no es legalismo, es adoración. Es reconocer que Cristo pagó un precio infinito por nosotros y responder con gratitud en cada área de nuestra vida. Y quiero hacer énfasis en esto, la santidad corporal, esa santidad visible, no es legalismo, no es religión, es adoración. Solo que debería ocurrir no porque nadie te impone la vestimenta que debe ponerte o cómo debe mostrar tu cuerpo, sino porque tú mismo recuerda y reconoce que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y quiere agradar al dueño de tu cuerpo, haciendo lo mejor con tu cuerpo para Dios. Nuestro cuerpo no es nuestro, pertenece a Dios, es templo del Espíritu Santo y fue comprado por la sangre de Jesucristo. Aplicación para hoy. Hoy decide cuidar tu cuerpo como instrumento de adoración y servicio a Dios. Decide cuidar tu cuerpo como instrumento de adoración y servicio a Dios. ¿Necesitas descansar mejor? Oh, la santidad implica descansar, dormir. No podemos abusar del cuerpo, tenemos que descansar, dormir es suficiente. A veces yo, el primero, nos acostamos muy tarde ocupándonos de cosas que tenemos que ocuparnos. Bueno, si te acostaste tarde y no tienes la obligación de levantarte tan temprano, trata de dormir suficiente, pero si sabes que tienes que levantarte temprano, entonces intenta dormirte a una hora adecuada para que le dé el descanso requerido y necesario a tu cuerpo, porque si no, entonces va a producir estrés, va a producir elementos que van a ir dañando tu salud y afectando tu cuerpo. De modo que administrar bien el cuerpo implica el descanso adecuado que el cuerpo necesita, y Dios nos lo enseñó desde el tiempo de la creación, porque Dios mismo descansó. Debes abandonar un hábito que daña tu salud o tu pureza. Tiene hábitos con tu cuerpo que pueden dañar tu salud física o tu pureza, consumo de alimentos que son dañinos, que ya los médicos mismos nos han dicho que nos hacen daño. Sabemos ya nosotros en este tiempo el daño que hace consumir demasiado azúcar, consumir demasiado harina, etcétera. Hay productos que nosotros consumimos en nuestra dieta que pueden ser dañinos. No tenemos ahora que andar vuelto loco y creer que todo nos va a hacer daño. Debemos ser cuidadosos, comedidos, prudentes para cuidar nuestra salud y para cuidar la pureza de nuestro cuerpo, cuidando lo que hacemos. Si murmuramos, si hacemos chisme, etcétera, nuestra lengua no debemos usarla para eso, porque eso es impureza que afecta a nuestro cuerpo. ¿Puedes usar tu cuerpo para servir a alguien hoy? Puedes usar un uso adecuado de tu cuerpo, es usar tu cuerpo, usar tu tiempo para servir a alguien. ¿Hay algo que estás permitiendo entrar por tus ojos o tus oídos que contamina tu corazón? El interior se puede contaminar por el contacto exterior que tiene a través de lo que oímos, a través de lo que vemos, de modo que lo que vemos y lo que oímos puede producir pensamientos. Entonces, si queremos evitar pensamientos a partir de lo que vemos y oímos, entonces tenemos que cuidar lo que vemos y lo que oímos. La televisión no es ni santa ni impía. La televisión es un aparato del cual tú tienes el control. Tú debes saber cuándo cambiar, tú debes saber cuándo apagar, tú debes saber qué ver, qué no ver. Entonces, el televisor no te controla. Tú controlas el televisor. De hecho, tiene un aparatito que le llaman mando o control, que quiere decir que tú mantienes el dominio sobre ese aparato. No permitas que el aparato te domine a ti, no le eches la culpa al aparato, tú puedes apagarlo o puedes cambiar el canal. Eso es tomar acciones y decisiones para evitar tener que estar en contacto con ojos y oídos, viendo y oyendo cosas que van a producir pensamientos en mí que contaminan mi corazón. Elige una acción concreta y preséntala al Señor como un acto de consagración. Y las preguntas: ¿qué hábitos corporales están honrando a Dios y cuáles no? Una revisión rápida de nuestra vida, con qué cosas yo estoy honrando a Dios y con qué cosas no lo estoy honrando. Número dos, ¿qué puedo usar? ¿Cómo puedo usar mi cuerpo hoy para servir y glorificar a Cristo? Una pregunta válida y necesaria. Si entiendes que tu cuerpo pertenece a Dios, que es templo del Espíritu Santo, ahora debería preguntarte cómo puedes usar tu cuerpo para agradar al dueño del cuerpo, que es Dios. Pregunta 3. ¿Qué área de mi vida física necesita ser rendida al Espíritu Santo? ¿Qué área de mi vida física necesita ser rendida al Espíritu Santo? Puede incluir incluso la forma en que nos alimentamos, bien o mal, demasiado o muy poco.
Número 4, ¿estoy viviendo como alguien que ha sido comprado por precio? ¿Estoy viviendo como alguien que ha sido comprado por precio? Pregunta muy importante. Recordar que Cristo pagó el precio de nuestra salvación, por eso Él es dueño de nuestra vida y ahora nuestra vida debemos vivirla para agradar a aquel que nos compró a precio de sangre, que pagó nuestro rescate, que pagó nuestra redención. Comparta estas enseñanzas con alguien más, pida la impresión de estas enseñanzas en la iglesia, envíele el enlace del video a familiares y amigos para que escuchen y participen de esta conversación y comparta en grupo estas enseñanzas como una manera de alcanzar a otros con el mensaje del Evangelio. Oramos y ojalá que mañana podamos vernos para nuestra siguiente conversación sobre la santificación de los creyentes, la santidad, la consagración. Señor y Dios, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que estamos aprendiendo y creciendo. Permite, Señor, que nuestras vidas, Señor amado, te agraden y que nosotros de nuestra propia voluntad, sin tener contacto de obligatoriedad con más nada que no sea con nuestro amor hacia ti, podamos producir los cambios necesarios en nuestro interior y en nuestro exterior para agradarte a ti, que eres el dueño de toda nuestra vida, de todo nuestro ser. Nuestro ser todo, espíritu, alma y cuerpo, te pertenece a ti, Señor, y queremos usarlo para honrarte, para adorarte, para que nuestra vida sea un culto de adoración permanente a ti. Bendícenos, oh Dios, por Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, que Dios le guarde y si Dios quiere, nos vemos mañana en nuestro próximo tiempo de reflexión diaria de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.